Vale, y lo que quiero hacer con esta ahora, con este Windows 10, es convertirlo de una Windows Home. Le damos aquí Windows más pausa, más la tecla pausa, ¿vale? Para que veáis que no os engaño. Tenemos este equipo por aquí. Aquí lo podemos ver, bueno, que ahí ya lo veamos que es un Windows 10 Home. Pues quiero convertirlo en un Windows 10 IoT LTSC, porque las actualizaciones para este sistema operativo van a seguir estando hasta el primero LTC hasta 2027 y el segundo IoT LTC hasta 2032. Y son unas versiones como más livianas de Windows 10 porque están hechos para Internet de las cosas y otras cosas, sin el blockchain, a veces no tiene ni la tienda de Microsoft ni la morralla adicional que suele meter Microsoft, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer eso, tenemos que cambiar la versión de nuestro Windows. Necesitamos que sea Enterprise, ¿ok? Antes de hacer eso, ya aprovechando la tesitura, aquí en la web de Más Grave, que es lo que vamos a usar, podemos descargarnos la versión LTS, ¿veis? Enterprise, para ir descargando. Le damos aquí, bajamos por aquí, te dice aquí pues, diferentes cositas varias, y en este caso podemos hacer la Windows 10 2021, que sería la última de Windows 10, si no quieres Windows 11, también se puede hacer estas cosas, y vamos a descargar por aquí. También está la de aquí, mira, aquí está en español, de 64 bits y de 32. En mi caso, Windows pausa otra vez para hacer aquí, como veis es de 64 el sistema, así que nada, me lo voy a descargar en español de 64. Empieza aquí la descarga. Si no nos funciona en español, mientras esto empieza, nos podemos bajar en inglés y luego cambiarle el idioma. A lo largo de este vídeo verás y te diré, ¿veis? Le damos aquí a descargar, cuál ha sido la correcta. Voy a dejar haciendo eso. Bueno, mientras se descarga, me voy a ir para atrás y lo que tenemos que hacer es este proceso para que nos salga la ventana esta, para cambiar la versión a Enterprise. Para ello damos al botón de Windows, escribimos PowerShell, veréis que lo tenemos por aquí, nos sale y damos a ejecutar como administrador. Y ahora lo que vamos a hacer mientras arranca es copiar esta línea, esta, para ejecutar el programita. Aquí lo tenemos. Yo veréis que he estado cacharrando, lo está activando y ya lo tenía aquí. Me da igual, cierro esta, ¿vale? Para que veáis que tengo una nueva. Le doy, le pulso intro, se va el cursor ahí abajo, hace la descarga y más cosas. Este ya lo puedo minimizar. La descarga está en ello y aquí me va a salir lo de cambiar la versión. Necesitamos cambiar la versión Enterprise. Una vez que lo cambiéis, el resto de procesos hay que hacerlo en teoría rápido, porque si no se vuelve a poner otra vez la versión anterior. El proceso de actualizar a Windows 10 Enterprise LTC. Vale, aquí lo tenemos, aquí tenemos diferentes opciones y a nosotros en este caso la que nos va a interesar es la número 6, si no me equivoco, no, perdona, la número 7. Entonces le pulso el 7 y esperamos, tarda un poquito en hacer estos procesillos. Te puedes ir suscribiendo al canal para apoyar este tipo de vídeos. Vale, y por aquí te dice, tú puedes cambiar la edición por una de las siguientes. Entonces, claro, nosotros queremos la 9, que es la Enterprise. Si no me equivoco, está la 8 o la de IoT Enterprise, pero bueno, yo voy a darle a la 9. Y mientras tanto, por aquí que vaya descargando la ISO. Esperamos. Ok, aquí nos está diciendo que guardes todo tu trabajo antes de continuar porque se va a autorreiniciar. Vale, tú necesitas activar con la edición cambiada. Seguramente activar lo que es el sistema. Me voy a esperar un segundo. Voy a pausarlo porque está descargando esto. Por no dejar la mitad, dame un momento. Vale, ya se ha descargado. Entonces le voy a decir 1, continuar y esperamos. Vale, pues ya se ha reiniciado, ha hecho el proceso de reiniciarse, te aparecerán cosillas de actualizaciones y demás. Y entonces si nos volvemos a meter, vemos que aquí tenemos Windows 10 Enterprise, ya lo tenemos en Enterprise, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, la licencia ya tiene ahí que no está activado, en principio, bueno, ahora lo veremos. Se ha descargado ya la imagen que hayamos dicho, está por aquí, y la voy a montar con doble clic, ejecuto en abrir, y le doy aquí a Setup.
Esperamos a que nos arranque. Y nos prepara aquí la mandanguita. Y aquí lo tendríamos. Seguiremos, vamos dando al siguiente. Te dice por aquí que las actualizaciones están instaladas, pero el programa de instalación de Windows 10 necesita reiniciarse para terminar el proceso, ¿vale? Entonces nada, vamos a esperar. Ahora lo voy pausando y os voy diciendo para que este vídeo no se haga eterno. Bueno, aquí nos sale ya la versión que queremos en español. Bien, bien, vale. Voy a dar aquí a siguiente. Términos y licencia, dar uso, aceptar, conservar los archivos personales. Vale, mira, las aplicaciones no te las conserva. Conservar los archivos o como tú quieras. Podrías hacer una limpieza, pero bueno, entiendo que si es mejor el portátil de un conocido o el tuyo que quieres hacer esto para mantenerlo, pues sí, conservar los archivos. Probablemente las aplicaciones no te va a dejar, pero bueno, eso ya. No se pueden conservar los archivos y aplicaciones y configuraciones porque están instalados en una elección de Windows que es diferente a la que está usando ahora. Entonces, pero bueno, pues nada, yo lo digo así, ya cada uno que haga ahí lo que quiera, si quiere seguir o no. Yo te lo cuento, te lo traigo en información. Vale, después de un ratín nos sale esto, que va a instalar Windows 10 Enterprise LTC, conservar los archivos y demás, que puedes cambiar la configuración. Nada, me parece perfecto así. La típica ventana de instalando Windows 10 y nada, voy a cortarlo aquí y ahora sigo y volvemos ahora en un ratín. Se reiniciará seguramente y ahora os lo enseño. Ya estamos por aquí de vuelta y una vez que se haya reiniciado, pues nos pedirá las típicas configuraciones de cualquier Windows nuevo que se ha actualizado y demás. Pues nada, esto lo vas configurando a tu gusto. Yo le doy aquí a todo que no quiero que me controlen más de lo habitual. Y como veréis, pues por aquí ya me sale el Windows. Si verá que como seguimos siendo el mismo Windows, pero cambiando la versión al LTSC, pues no se nota mucho la diferencia. Si nos vamos aquí a ver el sistema, para que veáis la versión, podemos ver ya aquí abajo que ya tenemos el Windows 10 Enterprise LTSC. Ok, y nada, ya solo quedaría activar la licencia. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Volvemos aquí a la página web de ellos, de Mashgrave, y volvemos a ejecutar PowerShell con permiso de administrador. Y lo que tenemos que hacer ahora pues es poner otra vez ese mismo comando, esa misma línea, la copiamos y la pegamos y le pulsamos en intro. Y nos vuelve a salir el menú de esta aplicación. Lo único que esta vez, pues en vez de seleccionar si ha seguido todo el proceso la opción de cambiar de versión, ahora vamos a coger la opción de activar, que en este caso es la 1. Entonces nada, escribimos un 1. Y empieza aquí la magia. Empieza aquí a hacer todo su trabajo. Tenemos que esperar un poquito. Y ahora aquí ya podéis ver que ya se ha completado y ya lo tenemos, ¿vale? Que pusimos cualquier tecla para finalizar. Ahí tenemos toda la info. Y nada, aquí ya podemos darle al 0 o a la X para salir. Si damos a Windows más pausa, pues aquí vemos el IoT Enterprise LTSC, que ya lo tenemos. Ok. Y que está validado, que lo tenemos ya funcionando. Podríamos buscar actualizaciones porque este va a tener soporte. Si no hay uno que es hasta el 2027 y otro hasta el 2032. Luego lo pondré abajo. Ok, pero vamos, que te va a tener mucho soporte. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que deis un buen like, que os suscribáis, que me comentéis. Y si os hacéis miembro, ya sea el copón copete para hacer un repositorio exclusivo, soporte exclusivo y todo exclusivo. Y me ayudas. Hasta luego.